De lo que es la criminología. Crimen es igual a delito, criminalidad. Es una incidencia del crimen. Delito es típico, antijurídico y culpable. Criminalística. Estudia la práctica de la criminología. Existen también escuelas del pensamiento criminológico. La escuela clásica, César Beccaria es su máximo exponente, y surge como una crítica a la aplicación de penas y castigos crueles e inhumanos. Se basó en el derecho natural, y en el libre albedrío. No se puede aplicar un castigo por una conducta que no está prohibida por la ley. La siguiente es la escuela positivista. Esta da un enfoque multidisciplinario de la conducta antisocial, se considera delito socialmente, se basa en aspectos jurídicos a diferencia de la clásica. Y la escuela funcionalista es la conducta delictiva como tal, define el problema desde un punto de vista social, dinámico y no estático. Está interesante, Nilsson, explícame un poco más acerca de estas escuelas. Está bien, Carmen. Mira, la escuela clásica se basa en la existencia de un derecho natural, ve el delito como un ente jurídico, la libertad como fundamento de la responsabilidad penal. La escuela positivista ve el derecho como un fenómeno natural, y el derecho penal como una sociología criminal, ve el delito como fenómeno humano y social, no hay libre albedrío. Y la escuela funcionalista estudia la naturaleza del delito dentro de la sociedad, a los delincuentes desde una postura psicológica, y estudia los cráneos anormales y peligrosos. Ahora hablaremos de la toxicomanía. Estado de intoxicación, periódica o crónica, perjudicial al individuo y producida una consumación de droga, sea natural o sintética. El bien jurídico protegido es la salud pública, colectiva. ¿Qué es una droga? Es cualquier sustancia capaz de producir el funcionamiento de un ser vivo modificándolo. Tipos de droga. Son los narcóticos, tranquilizantes, ansiolíticos y barbitúricos. Los efectos que se producen dependen de la estimulación o dependencia del sistema nervioso central, y cambio de conducta. Dependencia no es igual a alteración o alteración al sistema nervioso y cambio de conducta. La dependencia es el hábito o la sede de la ingesta de la droga. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo abordar la cadena de custodia en el narcotráfico? Pues los escenarios se pueden plantear complejos, como compleja sería la actividad que se despliegue para la prueba. Caso 1. La persona que es vista al interior de una playa, testimoniando tráfico de droga, por ejemplo, ver al lanchero que transporte cantidad de paquetes, donde se supone que es cocaína, cómo trabajar la prueba, o el contenido de paquetes. Tengo una pregunta. ¿Por qué no se le da trato de consumidor a un sujeto que porta droga? Voy a contestar yo. Es porque él la ocupa con fines nada más de portador pero no de consumidor, él la traslada nada más. Me gusta que participen, está muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la cocaína? Esta es muy utilizada, su sinónimo es polvo blanco, coca o polvo. El riesgo es un ataque cardíaco. La cocaína tapa las fosas nasales, pasa por los vasos capilares, y al final llega al corazón y llega a los pulmones. Al ser aspirada, llegan a las células del cerebro, luego de pasar por los vasos sanguíneos. Esta cambia la forma de pensar de la persona. Es dramático el efecto de la cocaína, contrario a la marihuana, es más de relajación. Y esta es muy cara. Los neurotransmisores. Estos regulan el funcionamiento del organismo, se unen a los receptores, para comunicar de neurona a otra información. Rafael Maldonado, calaminoides, endógeno interior del organismo, 100.000 millones de células nerviosas, comunicación de proteínas específicas para localizar a los cannabinoides. La importancia es la cantidad de receptores cannabinoides es mayor a la de cualquier otro receptor, cumple una función en el cerebro el cannabinoide, en cuanto a los movimientos del cuerpo, todo lo controlado. En ese sistema cannabinoide se verá afectado el apetito. La toxina enferma a las células y luego se malignalizan, o sea, un cáncer. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la marihuana. Cannabis es la droga más consumida en todo el mundo, pero sirve para explorar el cerebro. El cannabis se le denomina marihuana, sirve de medicina, es la droga más ilegal del mundo. Daniel Pionelli, dice que todas las drogas piratean el sistema del cerebro, las neuronas regula el complejo de nuestro organismo. Esto da dolor, placer, da mucha ansiedad. Posturas de cómo funciona la cocaína. Esta comprende el funcionamiento del cerebro. En cuanto al consumo de las drogas, Pionelli como funcionamiento del cerebro o drogan a los ratones. Para
jugar con sus genes, piratean el sistema de comunicación del cerebro, así él comunica de las drogas. Como otro tema está técnico profesional que se orienta, establece la veracidad de los hechos, consecuencia primordial, los indicios y evidencias, ascienden a prueba, se aprueba cuando enriquecen positivamente el intelecto del juez, puede causar confianza o desconfianza. Para entender la investigación es necesario: fase preliminar, primeras diligencias posteriores a la noticia criminis, en la mayoría se hace en la escena del crimen, y se erige por el principio de inmediatez o urgencia, el planeamiento. Una vez identificado y delimitado y definido el hecho, se han de formular hipótesis sobre el mismo. Ejecución del direccionamiento. Comprende el acopio o recaudo probatorio, o de informe. Asensio Mellado, habla sobre la prueba, fase de ejecución o copiar toda la información que viene de la fase de planeación. Fijación de la escena y protección de la misma. De dónde y hasta dónde se va a proteger, nadie se moverá del lugar, que no se vayan los testigos, que no se comuniquen entre sí, relación de los datos de lo que conocen los testigos, aprender al imputado, derecho a procurador, mecanismo de defensa, las diligencias posteriores, que resulten de las deliberaciones para poder formular la hipótesis, que es un acto procesal. Es el acta levantada y contempla todo el direccionamiento realizado, que es plan de acción. Son los pasos para investigar y construir la teoría. Componentes jurídicos. Encuadrar los hechos, al derecho, componente fáctico. Los hechos de las diligencias de investigación, con el delito que se le va a atribuir. Componente probatorio. Que el elemento de prueba tengo para aplicarla. Pasos a seguir. Fijar la escena del delito, la policía tiene la facultad coercitiva para que nadie salga del lugar. Que es la evidencia. Todo lo resultante y vinculado al hecho delictivo, y la cuidarán todos los que estén presentes. Que es el método, es el orden que ha de darse, es el uso ordenado de aplicar una técnica, hay que comenzar a ver cómo se explicará el hecho, hay que tener contacto con la escena, que es técnica. Son los mecanismos o vehículos para llevar el alimento al intelecto judicial. Que es investigación, proceso encaminado a averiguar y determinar la condición de un hecho. Que es mismicidad. Lo que se investiga es lo mismo que estaba en la escena del crimen, y es lo que se le presenta al juez, el delincuente loco. Rasgos externos, características psíquicas, insensibilidad moral, falta de remordimiento, y una gran invisibilidad. Estos cometen fácilmente homicidios, canibalismo religioso, y la mayoría de veces son glotones. Perfil de loco moral. A pesar de ser loco moral, no se le ve en los mecanismos, sino en prostíbulos y en los reclusorios. Tiene capacidad craneana superior a las demás, algunas veces presenta mandíbula voluminosa, no usan tatuajes, son antipáticos, odian sin motivos, son precoces, son egoístas. Moro. Este destaca el aspecto económico, o sea la pobreza. Honover, Jeremías y César Beccaria. Teoría criminal. Lambrosiana, creador de la teoría del criminal nato, fue criticada, pero podría resumirse que el criminal no es un hombre común, sino que por sus rasgos y características morfológicas es especial, presenta signos de inferioridad, y menor capacidad craneana, mayor diámetro visigomátrico, hay un gran desarrollo facial. Ahora explicaré las teorías de funcionalismo y la teoría de las subculturas criminales. Pasa por explicar la conducta por comportamiento desviado del criminal. Ese comportamiento, relacionado con el de la subcultura, para versiones complementarias, se da una sustitución, el problema de compatibilidad e integración de esas teorías si se revela o se entrelazan. Una premisa sería, que no es de relación recíproca, sino de compatibilidad. ¿Qué es subculturas criminales? Estudia el comportamiento desviado. Esta funciona así porque es de conocer las causas de ese funcionamiento. Este sometía a prueba el comportamiento del individuo, este estudia el modo de cómo la subcultura delictiva se comunica a los delincuentes, pero deja sin resolver el problema estructural del origen de los modelos subculturales del comportamiento, que a la larga son factores de comunicación. ¿Qué son los estereotipos criminales? Deben de validarse las investigaciones empíricas en la criminalidad de cuello blanco.
Porque no existen métodos ni principios científicos pues son inviolables, el Avelin Approach se desplaza del plano metodológico jurídico, las metareglas, y vamos al plano sociológico. Sausare, la aplicación de las reglas gramaticales puede admitir la posibilidad de una interpretación diferente, darle al concepto propio una interpretación opuesta. La criminalidad es una acción del Estado para cuantificar empíricamente la incidencia del crimen, el Estado quiere saber los delitos que más se comete, y el perfil del afectado es una conducta de carácter personal o una acción humana que constantemente desafía a la norma jurídica. El comportamiento contrario a la norma nos describe un ámbito temporal o temporoespacial, donde se va a mover el crimen. Hay dos factores que inciden. 1. Las cifras negras y 2. La criminalidad de cuello blanco. Porque son determinantes para esta teoría estos dos factores que inciden. La criminalidad de cuello blanco es tan dañina para esta teoría y tan frágil de disfrazarse que puede simular una actividad totalmente lícita en su envoltura pero no en su contenido. ¿Dónde podemos encontrar la criminalidad de cuello blanco? Factores como del comercio, económicos podrían ser el disfraz, el poder y las influencias, la posibilidad de la norma jurídica, para poder limpiar lo podrido como el lavado de dinero, tráfico de drogas, delitos de armas, delitos contra los bienes del Estado, delitos contra la fe pública del Estado. ¿Cómo se investiga o a quién? A la criminalidad de cuello blanco se le investiga de una forma nebulosa. Como por ejemplo, caso de operaciones de agentes encubiertos, intervenciones a la intimidad, la justicia premial, la lectura de las estadísticas producto de las investigaciones criminales y su reparo por las cifras negras, permiten niveles de interpretaciones avanzadas y obligan a que el Estado tenga claro, los estereotipos criminales, lo complicado de poder explicar su estatus, la impreparación como característica del sujeto criminal, la vida licenciosa, cuando parece que todo va bien pero no es así, hay algo podrido ahí. La vinculación con sectores del poder, los sectores del poder vinculados a la actividad del Estado. El delincuente es inteligente, para poder discernir entre el bien y el mal, no todos los inteligentes son delincuentes, pero todos los delincuentes son inteligentes. La moral no tiene nada que ver o no es igual a la psique. La psique es la conducta del comportamiento, la moral son emociones de la persona, la psiquiatría forense es el medio al cual entran con todo este análisis todos los seguidores. Orgánicas, producto de la herencia, inorgánica, producto de factores externos de la herencia. Al establecer la diferencia de la moral y la psique, empieza a fortalecerse la criminalística como ciencia y empieza a dominar la ciencia del espíritu. Se reaviva la teoría lombrosiana, en lo actual un positivismo ya superado y llegamos al planteamiento de los funcionalismo y que la criminalística es una ciencia nueva y nos permite hacer estudio en dos vertientes. El estudio del delito, dentro de la sociedad, el estudio de los delincuentes desde una perspectiva psicológica, por ello importa acá la acción social describirla en su desarrollo, los delincuentes sociales no le son tan favorable para el actuar del hombre. Teoría de la prevención general. Se dedican no solo a retribuir, sino a disuadir y rehabilitar. Roberto Vergali pega un giro al concepto de criminología, exclusivamente del hombre en su aspecto normal y anormal y peligroso, con esto lograba fundamentar la criminología hacia el estudio del hombre desde una perspectiva biológica, psiquiátrica, antropológica del delito. Bueno, hasta aquí mi video sobre la materia de criminología, muchas gracias por todo.